Hola, somos Alejandra Esquivel, Yune Mateo y Olaya Charte y hoy os vamos a hablar sobre Ana María Matute y el libro El país de la pizarra. Para empezar, os voy a contar algunos datos de la autora y algunas de sus obras. Ana María Matute Ausejo es una novelista y académica de la lengua desde 1996. Se especializa sobre todo en literatura infantil y juvenil. En 1943 escribió su primera novela, Pequeño Teatro, con el cual 11 años después ganó el premio Planeta. En 1976 fue propuesta para el Premio Nobel de Literatura y después de años de gran silencio narrativo, en 1984 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con la obra Solo un pie descalzo. Sus novelas se generalizan por tratar aspectos políticos, sociales y morales de España durante el periodo de posguerra. Es considerada como una autora esencialmente realista. Ella consideraba que la educación literaria en la escuela era fundamental para fomentar el hábito lector. En sus historias hay ocasiones que los protagonistas no tienen el conocido final feliz, ya que consideraba que los niños y niñas tenían que saber que había cosas buenas y malas en el mundo. Algunas de sus novelas son Los Abel, Fiestas al Noroeste, Pequeño Teatro y Los Hijos Muertos. En cuanto a sus relatos cortos, podemos ver que están El chico de al lado, La pequeña vida, Los niños tontos y Vida nueva. Y en cuanto a las obras infantiles, tenemos El país de la pizarra, que como os he dicho es el cuento que hemos elegido nosotras, Paulina, El mundo y las estrellas y Caballito loco y Carnavalito. Sobre el país de la pizarra, su obra El país de la pizarra fue publicado en 1957. Como sabéis, Ana María Matute en sus cuentos recrea mundos de ficción. Concretamente lo podemos ver en el resumen del mismo. Todo era emoción en el todo era emoción en el país de Cora Cora, pues todos sus habitantes se preparaban para el gran festejo del cumpleaños del rey. Sin embargo, todo se desvaneció cuando, sin saber por qué, la princesa desapareció mientras hacía una larga suma. Todo el mundo se asustó y entristeció, no solo por lo sucedido, sino también porque el festejo no se llevaría a cabo si la princesa no estaba. Pero es entonces cuando un grupo de niños y niñas decide adentrarse en el palacio para encontrarla, cueste lo que cueste. Como vemos, es una historia que nos demuestra el valor de la amistad, la cooperación y la superación de los miedos a través de la valentía y el compañerismo. Y ahora mis compañeros os van a explicar el desarrollo práctico que hemos llevado a cabo tras el análisis de este libro. Vale, el desarrollo práctico que hemos aplicado en nuestro trabajo trata de tres diferentes partes. La primera consta de la primera mimesis, donde haremos la presentación del tema principal que queremos trabajar y justificaremos argumentadamente la elección de la misma. En la segunda parte de la mimesis plantearemos una actividad principal donde narraremos una parte del fragmento de nuestro cuento y reflexionaremos sobre la misma. En la tercera parte de la mimesis la dividiremos en dos principales bloques. El primer bloque, llamado Gestión del Miedo, constará de dos diferentes actividades. La primera tendrá como título Una nueva escena y la segunda Transformar los miedos. Y el segundo bloque constará en desarrollar la valentía y para ello hemos planteado una actividad llamada Retos Físicos. A continuación, mi compañera Alejandra os dará la introducción a la primera mimesis y os explicará también el apartado de la segunda mimesis y a continuación seguiré yo explicando el apartado de la tercera mimesis. Para la primera mímesis, el tema principal que queremos trabajar mediante este texto es cómo en la literatura infantil se muestra la emoción del miedo. Observamos que los personajes del cuento en muchas escenas reflejan sus miedos ante determinadas situaciones y también cómo resuelven y superan este miedo con la valentía y con el compañerismo. Nuestra intención con esto es que los niños y las niñas puedan identificar y expresar esta emoción y después nos centraremos también en minimizar estos miedos. Para esto va a ser necesario desarrollar la valentía y también transmitir la importancia que puede llegar a tener el compañerismo para la superación de estos miedos. En el relato, específicamente en un extracto, pudimos observar todo esto mencionado anteriormente y es lo que vamos a trabajar ahora en la mimesis 2. Para la mimesis 2, nuestro objetivo es conocer y profundizar en los miedos que tienen nuestros alumnos y alumnas. Para ello, se organizará en asamblea, por lo que los alumnos deberán expresar sus ideas por turno, respetándose entre sí y participando activamente. En un primer lugar,
Se leerá el extracto que se presenta en la presentación y este extracto trata sobre un momento en la historia en la que están en apuro y se les ofrece una vía de escape que solo será válida para las personas valientes. Casi todas las personas demuestran valentía, excepto una, Felpa, quien demuestra miedo y debe, en cooperación con sus compañeros, ponerse de acuerdo y ayudarse para superar este miedo. Y es así como ella se llena de valentía y con la ayuda de sus amigos logra superar este miedo. Después de leer este cuento, la profesora realizará una serie de preguntas para asegurar primero la comprensión del fragmento. Se les preguntarán cosas como qué le ocurrió a Felpa, la niña que tuvo miedo, por qué sintió miedo, cuál era su objetivo. Después se les harán preguntas para determinar si comprendieron el estímulo que le provocó la emoción del miedo, qué era lo que le provocaba miedo. Y finalmente se hará una pequeña reflexión sobre la emoción del miedo. Se plantearán preguntas como, ¿para vosotros qué es el miedo? ¿Tenéis miedo a algo? O si se sintieron también identificados con la protagonista después de haber escuchado ese extracto. Luego, la profesora irá tomando nota de todas estas respuestas y se construirá así una definición que es. A continuación, mi compañera Juni les presentará la Mimesis 3. Una vez introducido el relato y el tema principal que pretendemos trabajar en el aula, proponemos diferentes actividades para seguir desarrollándolos en profundidad. Para ello tenemos el apartado de la tercera mimesis, donde dividiremos las actividades en dos principales bloques, como hemos mencionado anteriormente. El primero tendrá como objetivo gestionar el miedo y para ello consta de dos actividades complementarias y la primera actividad consiste en modificar el fragmento leído anteriormente. Esto es, mediante las respuestas de las preguntas planteadas previamente por la profesora, los alumnos ya podrán haber identificado y expresado los miedos que les atormentan. Y para ello, esta identificación de los miedos que hemos conseguido trabajar vendrá derivado del miedo que siente la protagonista Felpa al enfrentarse a una determinada situación. Para ello, aprovechándolo, les pediremos a ellos que se pongan en el lugar de la protagonista llamada Felpa y que se imaginen ante algo que les provoque miedo, ya sean personajes, animales o monstruos. Y una vez puestos en situación, no reescriban el fragmento, sino que lo contarán oralmente de uno en uno. Los objetivos que pretendemos conseguir mediante esta actividad son principalmente fomentar la imaginación, modificar el fragmento en base a los medios individuales, mejorar el trabajo cooperativo y aproximar al alumnado al desarrollo de una narración futura. La metodología a utilizar para esta actividad será activa, comunicativa y participativa, ya que serán los propios alumnos los que tendrán que construir su propio conocimiento. Y para ello, los compañeros podrán participar y complementar o añadir detalles a la escena. Esto es, imagínate que un niño tiene miedo a las arañas y entonces le plantea la escena de un relato donde en lugar de Felpa se ponga a sí mismo delante de una araña. Pues puede ser que algunos de sus compañeros pues, le puedan sugerir ideas para comentar el relato, pues, por ejemplo, dónde se encuentra la araña, cuál es su reacción al encontrarla o cómo es físicamente, o incluso pueden llegar a superar dicho miedo. Se podrá crear con esto incluso debates pues, de diferentes ideas expuestas. La siguiente actividad que proponemos llevará como título Transformar los miedos. Mediante la anterior actividad observaremos cómo los niños y niñas creen y temen sobre todo a diferentes estímulos. Sin embargo, en base a diferentes investigaciones que han hecho varios psicólogos, han demostrado que los niños de 5 y 6 años, los cuales son los que van planteados esta actividad práctica, temen a los monstruos, por ejemplo. Por ello, esta actividad tratará que los alumnos den otra perspectiva de los monstruos y los desmitifiquen. Constará de 2 tareas diferentes y comenzará con la primera, con el cuento o la narración del monstruo rosa. En este se cuenta la historia de un monstruo rosa, el cual, a pesar de su apariencia terrorífica, llega a ser entrañable y al final del cuento transmite valores de diversidad. Después de leer el cuento tendrán que dibujar un monstruo en papel
de tal forma que les produzca miedo y después el profesor lo recogerá. Para la segunda parte, el docente habrá fotocopiado los dibujos de los monstruos de cada uno y en ella tendrán que añadirle dibujando pues, varios accesorios objetivos para cambiar la perspectiva y hacerlo más entrañable y más adorable. Al final les pondrán sus 2 dibujos delante de la clase explicando la transformación de la misma. Los objetivos principales que queremos conseguir mediante esta actividad serán potenciar la creatividad y la imaginación, cambiar la perspectiva negativa hacia ese medio que han creado, trabajar con la creatividad e iniciativa propia, dibujar un ser o un monstruo terrorífico, exponer la transformación oralmente y con claridad y respetar y escuchar y atender los trabajos de todos y todas. En este caso, la clase se organizará diferente. Comenzaremos con la narración y la reflexión grupal del cuento y luego pasaremos a trabajar individualmente los dibujos, para que al final hagan una exposición individual al grupo de su trabajo. El segundo bloque, llamado Desarrollar la valentía, se compone de una única actividad. Sin embargo, dentro de la misma podemos encontrar 2 tareas complementarias que van un poquito más allá del texto. Como hemos mencionado anteriormente, este bloque tiene como objetivo desarrollar la valentía para la superación de los miedos que han expuesto previamente los niños. Al igual que la protagonista de nuestro cuento, Felpa, logra superar su miedo y se siente valiente, y todo eso gracias al compañerismo de sus compañeros. Entonces creemos que podrá ayudar que nuestro alumno también desarrolle y fortalezca la valentía, y para ello proponemos unos ejercicios físicos que se realizarán fuera del entorno del aula. Creemos que mediante el ejercicio físico podemos fortalecer y desarrollar dicha valentía. Pero primero, para introducir este segundo bloque en el aula y para que entiendan un poco la conexión de todo en conjunto, el tutor lanzará unas preguntas, como por ejemplo, pues cómo superó su miedo Flora, cómo se siente después de superarlo, o qué o quién le ayuda a superarlo. Y mediante estas preguntas ya introducimos los temas que nos interesan de la valentía y la importancia del compañerismo. Después presentaremos las actividades a realizar, que constan de 2 retos. El primer reto será un circuito donde cada grupo irá con cada participante de un grupo irá con los ojos vendados. Entonces, el alumno tendrá que realizar el circuito con la ayuda de las instrucciones que le irán dando sus compañeros. Para ello tendrá que prestar mucha atención y confiar en el resto de sus compañeros. Y lograrán el objetivo si el grupo en conjunto se ayuda y se organiza correctamente. El segundo reto, en cambio, consistirá en una carrera de gusanos, la cual será una pequeña representación del fragmento del cuento del país de la pizarra, donde gracias a la valentía de Flora logran subir por el hilo hasta la ventana. Para ello, primero se formarán grupos de 5 participantes, donde 4 de ellos formarán una especie de puente con las piernas abiertas. ¿Y para qué? Para que el último participante pueda reptar por debajo hasta llegar al principio de la fila. Después, cuando lleguen al final, tendrán que subir unas espalderas con la ayuda de una cuerda colocada previamente. Mediante esta representación de la escena del cuento se pretende transmitir la fortaleza de la valentía, puesto que probablemente igual a muchos niños al principio les dé miedo subir, pero mediante la ayuda del tutor, el cual se apoyará si a algún niño le hace falta, y el refuerzo positivo que les transmitirá a sus compañeros, lograrán superar dicho miedo. Los objetivos principales que pretendemos conseguir con esta actividad pues serán escuchar y confiar en los compañeros, reforzarse positivamente entre ellos, desarrollar la fortaleza de la valentía, superar los obstáculos provocados por ese miedo y valorar la importancia sobre todo del compañerismo. Para esta actividad se formarán grupos más o menos de 5 o 6 participantes y el objetivo no es que hagan correctamente los ejercicios físicos, sino comprobar que han entendido los objetivos reales de esta actividad, que eran fortalecer la valentía y ver la importancia verdadera del compañerismo. Para ello se utilizará una metodología participativa y comunicativa. Y esto ha sido nuestro trabajo, espero que os haya gustado. Hasta la siguiente.